Visitan, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Estamos en el primer servicio de este año, un servicio de paz, de bendición, y quiero informarles que para aproximadamente el 20 de este mes tenemos el servicio de los potes. ¿Quién se acuerda de los potes? Eso vamos a hacerlo para más o menos el 20 de enero. Vamos a estar haciendo esa recolección. Y quiero decirle que a partir de la semana que viene, el lunes que viene, vamos a tener 7 días, una semana de ayunos, de primicias para la gloria de Dios. 7 días de ayuno, desde el lunes que viene hasta el domingo. Amén. 7 días de ayuno, vamos a estar orando, vamos a estar ayunando, porque el Señor pues nos dio una palabra profética el año pasado. Nos dijo que teníamos que ayunar 7 días, porque Dios se va a mover con gran poder en este lugar. Amén. 7 días de ayunos de primicia. Así que ustedes, amigas que nos están visitando, están invitadas para esos ayunos que vamos a tener desde el día lunes a las 8 de la mañana. Yo voy a estar un poco más temprano. Yo voy a decir, estoy aquí desde las 7. El que quiera llegar a las 7, pues aquí vamos a comenzar a las 7 llegamos, nos vamos a cada quien a un sitio, en un rincón a orar, y a las 8 comenzamos ya con el servicio del ayuno completamente. Amén. Así que bueno, desde las 7 los que quieran venir, pues aquí se va a estar abierta la iglesia para el ayuno, los 7 días de primicia de ayuno. Pero mañana tenemos ayuno. Mañana es el miércoles de ayuno de la iglesia que tenemos. Están todos invitados. ¿Por qué? Mañana vamos a hacer un servicio de ayuno a estos niños. Vamos a ver si lo tomamos y los controlamos para que no nos quiten la concentración. Mañana vamos a tener un día de ayuno, pero vamos a hacer un ayuno con un taller. Ustedes se acuerdan que nosotros estuvimos hablando varios días de cómo sacar o de cómo escudriñar la palabra, ¿verdad? Mañana miércoles vamos a hacer un taller así. Yo me voy a traer un tema que probablemente sea en el libro de los Hechos o en el libro de los Jueces. Me voy a traer un tema, vamos a poner esa mesa en el medio. El que tenga para meterle datos al teléfono, métale datos, porque vamos a utilizar el internet. Y por supuesto, tráigase la Biblia, para que entonces lo que aprendimos de cómo debe escudriñarse la palabra, lo pongamos en práctica. Lo vamos a hacer en práctica, para que usted vea cómo el pastor es que escudriña en práctica, aquí, sacando la Biblia, el internet, varias versiones de la Biblia. En internet hay varias versiones. Yo les voy a decir, mire, todas estas versiones yo las reviso en el momento de voy a sacar una palabra, y de esta manera pues ya hacemos predicamos esa palabra y la vamos a llevar a la práctica. ¿Por qué quiero yo? Porque yo quiero, cuando yo le diga a hermano Jaime, o hermana Gisela, o hermana Sadi, o hermana Genio, la hermana Marta, Dionisio, va a llevar una palabra, usted sepa cómo va a buscar esa palabra. Cuando yo le diga va a predicar, ya usted sabe que la prédica no es tan profunda, y con un versículo que se busque en la Biblia ya usted puede predicar. Pero una enseñanza no se puede hacer con un solo versículo. ¿Me está entendiendo? Una prédica se puede dar con un solo versículo, porque la prédica es una palabra poco profunda y busca la motivación de las personas. Pero una enseñanza jamás es con un solo versículo. Una enseñanza tiene que traer varios versículos, que cada idea que usted va a exponer tiene que tener su respaldo, su versículo bíblico. Amén. Y hoy quiero meditar un poco con ustedes sobre este tema. Dice beneficios de involucrarse en el evangelio. Diga, beneficios de involucrarse en el evangelio. Hermano, esto es muy importante ahora que va comenzando el año, porque yo recuerdo cuánto predicador no llegaba a la iglesia y así te dice el Señor. En una oportunidad me llegaron diciendo lo siguiete: así te dice el Señor, voy a poner una cadena de supermercados para que lo manejes, para que tú seas el dueño y administrador. Imagínese usted, y en ese tiempo yo estaba pasando más trabajo que rodilla chivo, ¿no? Estábamos pelados.
Estaba pasando por el trabajo y me viene ese predicador y me dice a mí: así te dice el Señor, te voy a entregar una cadena de supermercados. Todavía me acuerdo. Eso hace más de 20 años. Todavía estoy esperando la cadena de supermercados. Porque así no se mueven las cosas de Dios. La gente habla mentiras. Le dices mentiras al pueblo para crear una falsa ilusión, para crearse fama, para crear una falsa ilusión que nunca va a venir. Entonces, el Señor sí quiere bendecirnos. Claro que el propósito de Dios es bendecirnos, pero es que la Biblia dice cómo es que nosotros vamos a recibir la bendición. Diga, ¿cómo voy a recibir las bendiciones? No es que Dios es una varita mágica, genial, aquí tengo una varita mágica, mañana tienes un carro, pum, y ya. Eso es falso. Eso no es así. El Señor sí nos quiere bendecir, el Señor sí nos quiere dar tu casa, el Señor te quiere dar carros, el Señor te quiere dar salud, pero tengo que aprender a recibir. Porque si a usted le va a dar, yo le voy a dar a la pastora 100,000 pesos, mire lo que hace, abre la mano, ¿verdad? Porque espera recibir, pero si le digo, te voy a dar 100,000 pesos, pero ella en vez de darme la mano, esconde la mano hacia atrás. No sabe recibir, ¿verdad? Hola, papi. Si yo le pongo 100,000 pesos, pero ella en vez de estirar la mano y hacer como hizo, lo que hace es que esconde la mano y la encierra atrás. Déjeme decirle, está aprendiendo ella a recibir. Diga, no está aprendiendo a recibir. Y en Dios es igual. Dios te quiere dar, pero si tú no aprendes a recibir de Dios, nunca vas a recibir de Dios. Así que yo he enseñado a esta iglesia a que salga de esas tonterías, de esas prédicas tontas que Dios te va a dar esto. Esto es mentira, Dios no te va a dar nada. Ya Dios te lo dio todo. Dice la palabra que ya Jesús dijo consumado es. Dios te lo dio todo. Ahora yo tengo como pastor a la iglesia enseñar cómo es que usted va a estirar su mano espiritual para recibir. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y hoy he traído esta palabra porque este año voy a recibir de Dios. Este año voy a recibir de Dios. Y para poder recibir de Dios, no hay otra forma, no existe otra forma de para poder recibir de Dios, debo de involucrarme en el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 8, libro de Lucas, o Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Allí vamos a basar esta enseñanza, que probablemente no me dé tiempo de terminarlo hoy, por el tiempo avanza. Beneficios de involucrarse en el Evangelio. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Este beneficio que vamos a hablar ahorita en Lucas 8 es un beneficio, diga, económico. Si tú involucras tu negocio al Evangelio, vas a recibir recompensa de Dios. Si tú involucras tu empleo al Evangelio, tú vas a recibir recompensa de Dios. Dice Lucas capítulo 8, verso 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando que... Ahí está la palabra clave. La palabra que evangelio. ¿Qué estaba Jesús anunciando y predicando? El evangelio del reino de Dios. Y los 12, diga, y los 12 con él. Ahora usted tiene que aprender a leer. Esto es muy importante. Dice, y los 12 con él. Y está una coma que dice en el versículo 2 continúa. El versículo 2 continúa, dice, y estaban los 12 con él. Y algunas mujeres, fíjese bien, estaban los 12, la identifica la Biblia, con Jesús, estaban los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, escuche, mire lo que hace esto, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿y de qué más? Dice ahí, de espíritus malos y de enfermedades. Pero mire, seguimos leyendo. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios?
7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente Herodes, y Susanas y otras muchas que le servían de sus ¿qué? De sus bienes. Dice la palabra que estaba Jesús con los 12 discípulos, pero había unas mujeres que financiaban económicamente el ministerio de Jesús. Diga, financiaban económicamente al reino de Jesús. ¿Usted cree que Jesús no necesitaba plata para trasladarse y darle de comer a los 12 discípulos? Diga que sí, porque Jesús es Dios. Dios es un patrón que paga. Y no solamente darle la comida y la estadía a los 12. Jesús tenía que darle a Pedro: Pedro, ven acá, lleva para tu casa para que coma tu mujer y tus hijos. ¿Se está dando cuenta? ¿O usted cree que la mujer de Pedro no tenía esposa? La Biblia dice que Pedro tenía esposa e hijos. Y dice la Biblia que Pedro dejó su trabajo, dejó de ser pescador para servirle a Jesús. Y usted no va a leer en ninguna parte de la Biblia que la esposa de Pedro le fue a hacer una huelga a Jesús porque le había sacado a su esposo de su trabajo y ella no tenía con qué comer. Ninguno, ni la esposa de Juan, nadie le hizo protesta a Jesús porque había sacado de sus labores a los discípulos y ahora ellas quedaban. ¿Quién las mantendría? ¿Sabes quién las mantenía? Jesús le dice a Pedro: Pedro, llego para tu casa. Y lo que era bastante, porque dice que usted no va a ver registrado de que esas mujeres se quejaron, ni sus hijos. ¿Me está entendiendo? Jesús mantenía a sus discípulos y a su familia. Pero ¿cómo la mantenía? Dice la Biblia que habían 8 mujeres, ciertas mujeres, que servían a Jesús, diga, con sus bienes. A Jesús se le sirven de 2 formas. Los discípulos servían a Jesús trabajando en la obra, diga, trabajando en la obra. Pero hay otro grupo que le sirve al mismo Jesús. Quizás ellas no tenían la forma, la elocuencia de predicar el evangelio. Quizás ellas no tenían, como eran mujeres de esposo, no podían andar con Jesús de día y de noche. No podían dormir como dormían los 12 discípulos con Jesús, porque ellas tenían sus esposos, tenían sus hijos, tenían sus quehaceres. No podían andar con Jesús las 24 horas del día como andaban sus discípulos. Pero ellas fueron inteligentes. Ellas dijeron: oye, el asunto de esto es que si yo no puedo trabajar directamente en la obra de Dios, yo voy a poner mis finanzas a trabajar en la obra de Dios. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estas mujeres pusieron sus ingresos económicos de lo que le daba a su esposo, de lo que ellas trabajaban, porque alguna dice que era mujer de Chuza, es decir, María, que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios, dice el verso 2, y el verso 3 dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Es decir, que esta Juana era esposa de un oficial de Herodes, de un administrador de Herodes. Es decir, esta mujer no trabajaba, ella obtenía dinero de lo que su esposo le daba porque tenía un buen empleo, era administrador de Herodes. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué hacía ella? El dinero que ella recibía de su esposo, ella financiaba el ministerio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué pasaba con estas mujeres que aunque no podían predicar el evangelio, fíjense bien, no podían predicar el evangelio? Otra de las cosas, no podían andar con Jesús para arriba para abajo porque tenían sus esposos, tenían sus hijos. ¿Qué dice la Biblia cuando ellas financiaban la obra? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, vamos a ver lo que decía el versículo 2. Dice: y algunas mujeres que habían sido, diga, sanadas. Diga, tengo que involucrar mis finanzas en la obra del Señor. Solamente estas mujeres, por mantener la obra del evangelio, dice que habían sido sanadas de espíritus malos y diga, y de enfermedades. Estas mujeres financiaban el ministerio de Jesús y Jesús las mantenía sana y libre. Diga, las mantenía sana y libre. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mantenía
a las mujeres sanas y libres. Dice María, que se llamaba Magdalena, las que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esto es muy importante, hermano, porque cuando tú involucras tus finanzas en el Evangelio de Jesucristo, prepárate, porque para lo que viene para ti es sanidad y liberación. Y eso no necesitas que nadie ore por ti. Dios, Jesús, se compromete a mantenerte sana y a mantenerte libre. La Biblia no registra más adelante, escuche bien, no registra más adelante que le tuvieron que sacar más demonios a María. No registra más adelante que Juana tuvo que Pedro orar por ella para que Juana fuera sanada. La Biblia no registra más adelante que Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes se enfermaron después y tuvo que Pedro orar por ellas. No, ellas, Jesús las mantenía sanas. ¿Por qué las mantenía sanas? Diga, porque ellas pusieron sus finanzas a la orden del Evangelio. Y lo más importante, que aunque ellas pusieron sus economías a la orden de la predicación del Evangelio. Por eso esta prédica se llama Beneficios de involucrarse en el Evangelio, porque dice que Jesucristo estaba anunciando el Evangelio del reino ¿de quién? De Dios. Y cuando estas mujeres pusieron sus finanzas para respaldar la predicación del Evangelio de Jesucristo, entonces vino sobre ella una protección de liberación y una protección de sanidad sobre ellas. Pero también dice la palabra en el verso, en Lucas, dice también en el verso 8, dice que Jesús iba hablando, pero mire que dice en el verso 1 que Jesús estaba con sus discípulos y con las mujeres que financiaban su ministerio. Es decir, que Jesús mete como discípulos tanto a los que trabajaban con él de cuerpo entero, más las mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. Todos ellos eran discípulos. Y mire lo que dice el verso 8. El Señor estaba hablando de una parábola y dice: y otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó frutos a 100 por uno. Dice, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y el verso 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Escuche bien. Jesús le tira una indirecta. Jesús está hablando a una multitud, pero Jesús le tira una indirecta a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos en ese momento? Diga, los 12 y las mujeres que financiaban, porque venimos leyendo tienen que aprender a leer el contexto. ¿Quién estaba con Jesús? Los 12 y las mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. Y cuando Jesús le da la parábola del sembrador a la multitud, Jesús viene y dice: el que tenga para oír, que oiga. Dice que alzó la voz. ¿Y por qué yo puedo identificar que esa palabra no era para la multitud, sino era para los 12 y las mujeres que estaban con él? ¿Por qué? Porque los discípulos inmediatamente lo entendieron y preguntaron: Señor. Inmediatamente en el verso 9 le dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ellos entendieron que cuando Jesús alzó la voz y dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga, ellos entendieron que esa palabra era para ellos, y por eso responden. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y el verso 10 el Señor le dice: y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, Jesús le dijo: hey, esto es así. A los de afuera, a los que no están integrados al Evangelio, escuche,
al que no colabora con el Evangelio, al que está apartado del Evangelio, al que no está involucrado en el Evangelio, yo le hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero a ustedes que están involucrados en el Evangelio, los 12 estaban involucrados en el día a día con Cristo, en el trabajar con Cristo, pero las mujeres estaban involucradas ofreciendo sus recursos, sus finanzas a Cristo para que predicara el Evangelio. Dice, a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios te da a conocer los misterios del reino. ¿Sabe por qué no se recibe casi? Porque no sabemos, no conocemos los misterios del reino. Pero la Biblia dice que a los que trabajan en la obra, a los que están involucrados, tanto físicamente como los que están involucrados económicamente en llevar este evangelio adelante, entonces a ellos es que se les es revelado el evangelio. ¿Me está entendiendo? Y esto yo lo puedo, esto yo lo he vivido en carne propia. Yo cuando trabajaba, tenía mi empleo, muy poco me involucraba en el evangelio. Estaba ocupado en mis asuntos, diga mis asuntos. Y como estaba preocupado por mis asuntos, vivía empobrecido y arruinado y enfermo. No estaba involucrado en el evangelio. Diga, porque estaba en mis asuntos. Pero desde el día que aprendí de que hay un beneficio de involucrarse en el evangelio, entonces ese día cambiaron las cosas para este ser. Ese día vino la revelación de la palabra. Ese día vino la fe a este siervo. Ese día vino la bendición a este siervo. Y dejé de estar enfermo. Dejé de estar en situaciones paupérrimas económicamente. Y comenzó a florecer la bendición de Dios. Pero ¿por qué pasó eso? Diga, porque decidí involucrarme en las cosas del evangelio. Esto es importante, hermano, porque este año yo no le puedo decir a ustedes, te va a ir bien. Yo no les puedo caer a mentira. Este año Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a sanar, Dios va a hacer grandes cosas contigo, sabiendo que si no te involucras en el evangelio, eso nunca va a pasar. ¿Me están entendiendo? Pero hoy te dice el Señor, si este año 2024 tú te involucras en las actividades del evangelio de Jesucristo para esta iglesia, prepárate porque la sanidad te va a llegar sin necesidad que nadie ore por ti. Prepárate porque la liberación de tus finanzas van a llegar sin ni siquiera de que yo ore por ti. Prepárate porque la bendición de Dios está por alcanzarte. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, estas mujeres aprendieron de que estar involucrado en la obra de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Ahora vamos a seguir adelante. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8. Hechos capítulo 8, verso 4 al 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que... Vamos a leerlo porque es que yo no estoy inventando esto. Hablamos de que Jesucristo estaba anunciando el evangelio ¿de qué? Y usted va a encontrar que cada vez que se habla de evangelio, el que se involucra en el evangelio se le pegan las bendiciones. Esto no es invento mío. Acabamos de leer que eso fue así. Y ahora vamos a ver en Hechos capítulo 8, verso 4, que dice, mire así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que... Se vuelve a repetir la palabra evangelio. ¿Será que el pastor está inventando? No, está allí en la Biblia. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Dónde es que va usted a ver señales? Diga señales.
¿Sabe qué son señales? Señales son bendiciones. Porque cuando Felipe sanaba a alguien, esas eran señales de que él estaba involucrado en el evangelio. Las sanidades siguen cuando estamos involucrados en el evangelio. Dice que el pueblo estaba contento porque había un hombre que se llamaba Felipe, que estaba involucrado en el evangelio, y donde llegaba Felipe llegaba la sanidad. Diga, llegaba la sanidad. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El evangelio trae gozo. El evangelio trae sanidad. Hermano, yo quiero decirle lo siguiente. No deje de congregarse nunca. Si usted quiere mantener la bendición de Dios en su vida, y métase en el evangelio, porque aquí es que donde está la bendición. Fuera allá lo que hay es enfermedad, fuera allá lo que hay es ruina, fuera allá lo que hay es pobreza, fuera allá lo que hay es desastre y destrucción. Pero en el evangelio te dice el Señor, te lo dice por la palabra: si te involucras en el evangelio vas a ver sanidades. Si te involucras en el evangelio vas a ver tus finanzas como van a florecer. Si te involucras en el evangelio vas a ver que el gozo va a llegar a tu vida. Hechos capítulo 8 verso 26 dice que en el evangelio, escuche, en el evangelio se activan los ángeles. Diga, en el evangelio se activan los ángeles. Usted nunca ha visto ángeles. ¿Sabe que es difícil que la gente vea a los ángeles? Y mucho menos al Espíritu, la actuación del Espíritu Santo, muy difícil. Pero ¿por qué no hay esos movimientos angélicos? ¿Por qué la gente no puede percibir esos movimientos evangélicos? Diga, porque no están involucrados en el evangelio. Porque todo el reino del cielo se mueve en el evangelio. Y vamos a ver cómo en el evangelio se mueven los ángeles. Dice Hechos capítulo 8 verso 26 y 27. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Qué estaba haciendo Felipe cuando hablamos allá? Estaba predicando ¿qué? El evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es decir, que el ángel se le aparece a Felipe para que fuese a predicar, diga, el evangelio a un etíope. ¿En qué negocio estaba ese ángel? Diga, en el evangelio. ¿Qué es lo que hace a mover los ángeles? Diga, el evangelio. Hermano, si usted quiere que los ángeles vayan a su casa, si usted quiere que los ángeles... Eso que les voy a decir yo, que no, los ángeles andan con usted, eso sería mentira. Yo le tengo que decir que la única manera que los ángeles vayan con usted es que usted esté involucrado en el evangelio. Lo único que mueve los poderes del cielo es el evangelio. Dice que entonces Felipe estaba predicando el evangelio. Diga, un ángel le dijo a Felipe: ve y vaya a predicar el evangelio a un etíope que va camino a Gaza. ¿En qué negocio estaba metido el ángel? Diga, en la predicación del evangelio. Entonces usted quiere tener ángeles protectores en su casa. Usted quiere que los ángeles estén alrededor de sus hijos. Usted sabe que los ángeles protegen, ¿no? Usted quiere que los ángeles estén alrededor de sus familias, de sus finanzas. Les tengo una buena noticia: involúcrese en el evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cuando nos involucramos en el evangelio, hacemos mover los poderes del cielo. Vamos al verso 29. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Diga, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Cuándo habló el Espíritu a Felipe? El Espíritu Santo. La gente dice: no, yo quisiera que Dios me hablara. Yo quisiera que la gente, ¿cómo es que? Es muy difícil ver que alguien te diga que oyó a Dios hablar, ¿verdad que sí? Es muy difícil. ¿Pero por qué es muy difícil? Porque la gente no está involucrada en el evangelio.
Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo está involucrado también en el asunto del Evangelio. Porque ¿qué le dice el Espíritu Santo a Felipe? Epa, acércate a ese carro del etíope y predica el Evangelio. Entonces, si queremos oír la voz de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Diga, tengo que involucrarme en el Evangelio. Mire lo vital que es el Evangelio. Por eso es que yo les predico tanto del Evangelio, porque es vital para uno, es vital para nosotros. Usted quiere que Dios te guíe con su voz audible. Tú quieres que venga Dios te hable y te diga, mira, no te comas esa comida que echaron veneno para comértela. Tú quieres que Dios te diga, no te metas en ese negocio, que ese negocio es para hacerte quebrar. ¿Sabes qué? La única forma de que Dios te hable es que tú estés involucrado en el Evangelio. Porque si tú estás involucrado en el Evangelio, el Señor te va a decir, no hagas negocios que te quieren arruinar. No te comas esa comida que te quieren envenenar. No te comas aquello que te quieren echar una brujería. ¿Me están entendiendo? Pero si estás, ¿dónde? En el Evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a Hechos capítulo 10, verso 3. Hechos capítulo 10, verso 3. Dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio vio ángeles que estaban en sus casas. Pero ¿por qué Cornelio? ¿Por qué habían ángeles en la casa de Cornelio? Porque Cornelio era un señor que era piadoso y era un hombre temeroso de Dios y necesitaba escuchar el Evangelio, porque ser bueno no es suficiente para Dios, portarse bien no es suficiente. Cornelio se portaba bien, daba limosna, daba ofrenda, pero le faltaba el Evangelio. ¿Por qué el ángel se le presenta a Cornelio? El ángel se le presenta a Cornelio para decirle, envía personas a Jope, a un tal Pedro que te predique ¿el qué? El Evangelio. Porque los ángeles no pueden predicar el Evangelio. El Evangelio solamente lo predicamos hombres. Pero se le presentó un ángel involucrado ¿en qué? Digan el Evangelio. Un ángel, tú quieres que un ángel se le aparezca a un hijo tuyo que quizás es incrédulo, no cree nada, y la única forma es que se le aparezca un ser angelical que le diga, epa, recibe a Cristo. ¿Sabe qué te quiero decir? Busca el Evangelio, sirve al Evangelio, involúcrate en el Evangelio, y los ángeles van a trabajar a tu favor y van, si es de aparecérsele, si tiene que aparecérsele a alguno de tu familia, se le va a aparecer. Porque eso le pasó a Cornelio. Seguimos adelante. Entonces vemos que hay ángeles involucrados en el Evangelio, está el Espíritu Santo involucrado en el Evangelio, pero también está Cristo involucrado en el Evangelio. Mire, Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Diga, Ananías vio al Señor, diga, vio al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Y qué era la instrucción de Jesús para Ananías? La instrucción de Jesús para Ananías era, epa, vete allá a un tal Pablo de Tarso que está esperando, que vio una visión que ti, y predícale el Evangelio. Entonces, el Señor Jesús está involucrado en la predicación también del Evangelio. ¿Me está entendiendo? Usted quiere que Dios sea real para su vida. Déjame decirle que Dios, Jesús, solamente se involucra en asuntos del Evangelio. Por eso es que la Biblia dice, en los asuntos de mi Padre me conviene ¿qué? Estar. A usted y a mí nos conviene meternos en el asunto del Evangelio, porque allí es la única forma, allí es la única manera que vamos a ver el mover de Dios a nuestro favor. Si no, no va a haber mover de Dios. Porque el negocio del Señor, el asunto del Señor es el Evangelio. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a Hechos capítulo 13 y voy finalizando con esto. Es más largo, pero vamos a ir finalizando. Hechos capítulo 13, verso 2 y verso 4. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Cuándo fue que Pablo fue guiado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he mandado? ¿En qué momento? ¿Será que Pablo iba a hacer un negocio para comprar una casa? ¿Será que Pablo iba a hacer algún viaje de placer? ¿Será que Pablo iba a ir a una ciudad a ver de turista? Si Pablo se va a otra parte de turista, no hay palabra del Espíritu Santo para él. Porque el Espíritu Santo solamente se mueve cuando hay evangelio. Diga, cuando hay evangelio. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo le habla a Pablo y a Bernabé? Diga, cuando dice, ellos estaban ayunando, orando por la predicación del evangelio. Entonces, si usted quiere que Jesús lo guíe a usted, no hay de otra, tiene que involucrarse en el evangelio. Yo estoy involucrado, pero hasta coronilla del evangelio, al 100% del evangelio. Y todo mi pensamiento es, Señor, ¿cómo hago para que la iglesia crezca? ¿Cómo hago para ser más efectivo en la predicación? ¿Cómo hago para adquirir estos aparatos? ¿Cómo hago para poner un coro en la iglesia? ¿Cómo hago para levantar líderes que prediquen? Y mi pensamiento está en el evangelio 24 horas al día. ¿Cómo? En el evangelio, sí, en el hábitat del evangelio. 24 horas al día. A veces la pastora me dice, pero te vas a volver loco. Yo estoy sentado y ella dice, yo sé que no me estás escuchando, es que estoy en el quinto pensando cómo hacer para que la iglesia tenga un mejor funcionamiento, para traer una palabra que los bendiga. Estoy todo el tiempo en el tercer cielo, involucrado en el evangelio. Y déjame decirle, como estoy involucrado en el evangelio, todo este año comí, bebí. Cuando digo beber, no es beber cerveza, bebí gaseosa, agua. Me vestí, comí, bebí, pagué arriendo. Mire, era ese señor que yo me tiene arrendado la casa, no quiere soltar que yo le deje la casa porque le pago antes de que se me venza el día del arriendo. Los servicios los tengo al día. Luis estudia, todos estudian, estamos bendecidos, estamos prosperados. No tenía para vestirme, mire, te ve pantalón nuevo, camisa nueva. Y yo no estaba pensando en esto para mí, mire. Yo le dije a ustedes ese día, el 31, tengo las pantalones de hace no sé cuántos años atrás, pero no estoy pensando en eso, ni me preocupa eso. Yo estaba pensando en el año que viene cómo hacer para que la iglesia avance. Pero como estaba mi mente involucrada en el evangelio, llegó pantalón nuevo y camisa nueva, sin pedírselo a Dios, porque a ninguno de ustedes les pedí a ustedes pantalones ni camisa. ¿Quién lo hizo? El evangelio de Jesucristo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos conviene involucrarnos en el evangelio de Jesucristo. Dice Hechos capítulo 16, verso 6, dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, diga, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu no se los permitió. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, diga, de que Dios nos llamaba para que les anunciáramos que otra vez el bendito evangelio. Ustedes dirán, este pastor sí habla de evangelio, pero es que todas las bendiciones están en el evangelio. ¿Cómo te predico otra cosa si todas las bendiciones de la iglesia están en el evangelio? No acabamos de leer esto, dice, toda está la bendita palabra evangelio. ¿No se dan cuenta? Entonces dice que el Espíritu Santo le decía: por aquí no te metas por ahí que te quieren atracar. No te metas por allá que te quieren robar.
El Espíritu Santo, por aquí sí te puedes meter, que por aquí hay bendición. Pasa por aquí que te van a dar una bendición. Pero por allá no te metas porque te quieren... ¿Me están entendiendo? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo le guiaba a Pablo? Diga, porque Pablo estaba involucrado en la predicación del Evangelio. ¿Ah? ¿Tú quieres que Dios te guíe con tu familia? Hay que meter a la familia en el Evangelio. Este año tenemos que hacer un esfuerzo para meter a la familia en el Evangelio. Hay que hacer un esfuerzo. Si hay que predicar, redoblar la predicación, redoblar las oraciones, redoblar los ayunos, motivar a que esos pelados y ese esposo y esa esposa vengan al Evangelio. Tenemos que orar, tenemos que declarar palabras, porque a la familia hay que involucrarlas en el Evangelio. Si nosotros involucramos primero nuestras vidas al Evangelio, entonces el Espíritu Santo te va a decir, fulanita, vamos a ver eso. El Espíritu Santo le va a decir a alguien, los hijos que no quieren venir a la iglesia, el esposo tampoco, los tíos, nadie quiere venir. De pronto el Espíritu Santo te va a decir, ven acá, mira, ¿qué pasó, Señor? Vas a hacer lo siguiente, vas a hacer una sopa. Y los vas a invitar para un culto que va a ser familiar el día miércoles o el jueves. Y tú simplemente vas a repartir la sopita con una risita. Y vas a hacer una pequeña oración. De lo demás me encargo yo. Y tú haces caso al Espíritu. Le repartes la sopita y la sopita los emboba. Y haces una oración. Y cuando de pronto vas a ver a este llorando, a esta orando, al otro hablando en lengua, el Espíritu Santo moviéndose. ¿Por qué? Porque estás involucrado en el Evangelio. ¿Sabe que esto me pasó a mí? Por cierto, con el cabezón aquel que está allá, con el hijo de Luis, Sadiel. Sadiel, cuando estaba en el liceo, andaba con una junta que yo estaba preocupado, porque andaba con unos amiguitos raros. Por ahí nos decían, mira que anda con una junta rara de fumadores, de no sé qué. Y yo estaba preocupado porque él era terco y era así resabiado. Este fue uno de los más resabiados que yo tuve. De resabiado de que, o sea, de ese que le gusta la calle, que le gusta andar por ahí. Era el más fuerte en esa parte. Y yo estaba en el Evangelio. Y yo estaba preocupado. Yo decía, Dios mío, que este hombre no me vaya a agarrar el mal camino. En eso el Señor le dice al pastor, el pastor viene, no sé si fue el Señor, el pastor nos dijo, el día, allá los cultos de oración son los lunes. Entonces dijo, los martes, culto familiar. Imagínate, culto familiar. Yo que ni sabía ni predicar, yo no sabía nada. Culto familiar. Le digo que yo no hice nada del otro mundo. Yo simplemente fui obediente. Puse a mis hijos ahí y a mi esposa, vamos aquí a hacer un culto familiar, a cantar y a leer un versículo bíblico y lo que se nos venga ahí, porque... Pero ¿qué pasa? Me involucré en el llamado del pastor, que está en el Evangelio. Me involucré en el llamado. Yo no tenía por la mente por aquí lo que iba a pasar. Yo pensé que era un culto normal, una oración, una lectura de la palabra y cada quien para su cama. Y comenzamos a alabar al Señor y yo medité la palabra ahí. En ese tiempo yo no tenía la revelación que yo tenía. Yo era un mortal como cualquier creyente. Era así como usted, que iba a la iglesia. Así exactamente iba yo. Y en eso que voy a despedir la oración, comenzamos a orar. De verdad, una oración frívola, sencilla. Que le digo que yo sentí que se me pararon los pelos. No. Que yo sentí un corrientazo. Ay, la gloria de Dios está aquí. Todas esas son cosas de la emoción. Nada, yo no sentí nada. Para mí, más bien, la oración parecía una oración frívola. No una oración. Yo no sentí que yo oré en el Espíritu. Yo no sentí que me fui al tercer cielo. Yo hice una oración para terminar esa vaina. Para terminar ya. Una oración así.
Pero como fui obediente, me involucré en lo que el pastor había dicho, me involucré en el evangelio. De pronto el caballero empezó, ay, rabasa, papá, 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 y yo, ¿y qué le dio a este? Ay, samara, papá, y empezó el caballero a hablar lengua. Y habló en chino, habló en francés, habló en inglés. Eran las 12 de la noche y el caballero todavía hablando en lengua. Hasta yo estaba asustado después. Se me va a mover loco el muchacho. Yo, Dios mío, soltalo. Yo estaba asustado. Y desde ese día la vida de Xavier cambió, que más nunca hasta el sol de hoy se enderezó en los caminos del Señor y hasta el día de hoy le sirve al Señor. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esto no es cuento de camino, esto es verídico. Involúcrese en las cosas de Dios y usted verá la gloria de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y la pastora, bendiciones.